Bienvenidos, este es el segundo vídeo de la Escuela Bíblica de la Iglesia Betania de Guadalajara. Estamos con la doctrina de la gracia y estamos en el segundo vídeo de la incapacidad humana con relación a su salvación. Así que seguimos en ello y pido disculpas porque el vídeo anterior se nos fue un poquito a la mano, 40 minutos, es un poco exagerado. Vamos a procurar que en esta clase, en este vídeo, sea más corto la disertación. Estábamos hablando de la capacidad humana, de la incapacidad humana, y habíamos dicho que se hace una pregunta que nos vamos a encontrar en la calle, ¿no?, con relación a estos temas. Y otra de las preguntas que vamos a encontrarnos es esta: si en el primer capítulo la soberanía absoluta divina se expresó que Dios está en el control de todo, hasta de la misma voluntad humana, no hace de esta doctrina al hombre un títere o una marioneta. Y la siguiente pregunta es que te van a hacer y te van a desarrollar en muchos temas, en muchos casos de estos temas. ¿No están en conflicto estas dos doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Si Dios es soberano de todo, si Él mueve los hilos de toda la creación, de todas las determinaciones, ¿no es esto contradictorio con el hecho de que el hombre, el ser humano, es responsable? Y vamos a desarrollar este tema. Así que es verdad que existe una tensión filosófica entre estos dos aspectos de la teología bíblica. Es una de las materias más profundas que se pueden discutir. Por lo tanto, existen estas tiranteces. Pero bueno, tenemos que estudiarlo, y la Biblia nos enseña con claridad que Dios es absolutamente soberano, pero al mismo tiempo nos enseña que el ser humano tiene una responsabilidad con sus decisiones, independientemente de que vengan de su carácter o de su voluntad. Y nos está explicando claramente. Evidentemente, el que está bajo la condición de pecador hace lo que su naturaleza le dicta, y aquellos que son salvos y tienen santidad en sus vidas, pues hacen lo que su naturaleza les dicta. Pero son responsables cada uno de ellos de lo que están haciendo. Así que vamos a seguir con ello, ¿no? Así que se va a entender mejor, sin embargo, cuando consideramos que el control que Dios ejerce sobre la humanidad es normalmente indirecto, a través de la misma naturaleza humana. Es decir, Él no hace las cosas, Él no hace pecado, Él no peca, la naturaleza que ha creado es así. Él creó a los animales con sus instintos, y ellos deben ejercer lo que su naturaleza les determina. Y nosotros debemos de saber que el hombre que nace bajo la condición de pecado, y todos nacen bajo condición de pecado, van a hacer lo que por naturaleza les sale del corazón. Y por eso es que tenemos que reconocer esta doctrina de la gracia y también la necesidad de la intervención de Dios para que alguien pueda cambiar de naturaleza. Es decir, nadie puede cambiar su naturaleza. Jesús dice que el perro vuelva a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, porque su naturaleza requiere eso. Evidentemente, ninguno de los dos, por su propio método o por sus propios modos, pueden cambiar su naturaleza. Necesitamos una intervención absolutamente divina, sobrenatural, para que nosotros pasemos de ser hombres pecadores a hombres santos por naturaleza, porque es un cambio radical de todos los fundamentos, los principios y la forma de vida. Y es por eso que debemos tenerlo bien clarito, ¿no? Así que, siendo que la persona escoge lo que está de acuerdo con su propia naturaleza, Dios tiene que cambiar esa naturaleza a fin de que la persona sea motivada a escoger la salvación. Así que de esa manera la voluntad de la persona escoge libremente de acuerdo con la revelación que Dios le da. Dios se conserva soberano sin forzar a la persona en contra de su voluntad. Y por eso cuando alguien peca, peca bajo su voluntad. No Dios le ha determinado que lo haga, sino bajo su propia voluntad. Pero es verdad que Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. En el caso de que de algunos Dios los deja en el camino que ellos mismos han escogido, en realidad tenemos una cuestión muy importante que pasamos por alto. Dios no condena a nadie, Dios ha venido a salvar, no a condenar. Ya todos fueron condenados en el huerto del Edén. Es decir, la salvación no comienza por la condenación, la salvación comienza por la recuperación de la condenación a aquellos que ya por naturaleza cayeron bajo el pecado y bajo la herencia de Adán y Eva.
Es muy importante entender esto. Que hay gente que dice, no, Dios me condenará. No, tú ya y yo y todo el mundo está condenado en el momento en que nace a las tinieblas más profundas. Pero es evidente que Dios va a intervenir en el camino y va a gestionar un cambio de naturaleza en aquellos que se salvan para que podamos ser muchos, muchísimos millones aquellos que de alguna manera aceptan el mensaje del Evangelio por la gracia de Dios y van a ser recuperados de la condenación. Pero estamos, y quiero puntualizarlo esto, porque estamos con una plataforma parecida a un programa de televisión que cuando dejan de acertar las preguntas que se les hace, se abre y van abajo. Entonces nosotros estamos en unas plataformas donde tenemos abajo unas tinieblas horribles y no se abrirá hasta que el final de los tiempos, pero estamos ahí ya como condenados, ¿no? Algo parecido a ese corredor de la muerte que Estados Unidos se menciona mucho, un corredor de la muerte que no es, que tiene una fecha, puede ser años, desde que le encarcelaron hasta que lo ejecutaron, pero su sentencia es la ejecución. De la misma manera, los seres humanos están todos condenados a perdición, excepto que Dios intervenga, o el juez, en el caso de los del corredor de la muerte, el juez intervenga para amnistiarlos completamente. Así es más o menos lo que Dios ha determinado. Todos condenados, todos en una plataforma para ser ejecutados en el tiempo final, pero Dios va a intervenir por medio de su gracia, por medio de la obra de Cristo, para que muchos millares y millones sean salvos por la obra redentora de Cristo. Así que si el pecador no tiene ninguna motivación en sí mismo de arrepentirse y escoger a Cristo, la pregunta que tenemos es ¿cómo es que algunos se convierten y otros no? Pues esta pregunta se resuelve cuando consideramos el orden del evento en el nuevo nacimiento. Existen dos puntos de vista respecto a lo que pasa en el nuevo nacimiento, dos puntos de vista bíblicos o teológicos, ¿no? Un punto de vista, el primero, dice que el pecador hace una decisión para creer en Cristo. Esto resulta en nacer de nuevo. El pecador produce fe en sí mismo por un acto de su libre albedrío, y este es un absoluto error que fue rechazado ya en los primeros concilios que se crearon de la Iglesia reformada, de la Iglesia protestante reformada. Ya se decidió que esto no corresponde a la verdad, que el pecador no produce fe en sí mismo por un acto de su libre libertad. Entonces la segunda es que, o sea, lo que define este parecer es que Dios responde a ese acto, como tú has tenido fe, y le concede la gracia y le hace nacer de nuevo. Y así el pecador mismo inicia el proceso. En este caso Dios es pasivo y el pecador es activo, lo cual es un error completo con referencia a las Escrituras. Dios es pasivo, dicen ellos, esperando la iniciativa humana. La fe produce el nuevo nacimiento, de manera que el pecador contribuye a su salvación en forma de fe-obediencia. Así que este punto de vista es creído por la rama llamada arminiana entre los evangélicos y que hoy en día muchísimos defienden algo parecido a esto. El otro punto de vista dice que el pecador está muerto en pecado, incapaz de creer. Dios, pues, por un acto soberano suyo, hace nacer de nuevo a los que Él había escogido para la salvación antes de la creación del mundo. Es decir, el pecador es totalmente pasivo en el acto de nacer de nuevo, de la misma manera que el ser humano es pasivo totalmente en su nacimiento. Ocurren cosas entre el hombre y la mujer que gestan a una tercera persona y este nace pues por sistema natural y aparece en este mundo por sistema natural sin que él haya decidido absolutamente nada, sino que es engendrado y por lo tanto nace a una vida natural en este caso. Lo mismo ocurre con con el nacimiento espiritual. Dios ha gestado de alguna manera en nuestros corazones una necesidad, una capacidad para elegir, o sea, para ser, digamos, forzados de alguna manera. Es complejo de explicar, por eso quizás me estoy enrodando un poquito, pero lo voy a presentar bien. Así que Dios es el que inicia el nuevo nacer en el pecador. Tiene una naturaleza que percibe las cosas divinas y pone su fe en Cristo. Así el nacer de nuevo produce la fe
que no es viceversa. La fe y la obediencia son resultado de haber nacido de nuevo, no al revés, y no causa de ello. El pecador no contribuye en nada a su salvación. Repito, Dios ha gestado al creyente en el sentido espiritual y de forma natural, espiritualmente hablando, nace de nuevo por algo que es incomprensible para nosotros, como lo es también el nacimiento de la persona física. Hay algo tremendamente extraño, no extraño, sino milagroso también en el nacimiento de los seres humanos. Nosotros no decidimos nacer ni en el pueblo, ni en la ciudad, ni en el país, ni en la familia en que nacimos. Es la voluntad soberana de Dios la que determinó dónde naceríamos cada uno de nosotros. De la misma manera, en lo espiritual también es así. Nosotros no hemos decidido nacer de nuevo. Dios ha decidido que nazcamos por medio de su gracia, de su misericordia. Y también ha decidido en qué lugar nacemos, en qué iglesia, con qué persona que nos produce la palabra y nos engendra, como dice el apóstol, yo os engendré hoy por medio de la palabra. Y no hemos decidido nada de todo eso. Estamos aquí por la gracia de Dios, somos cristianos y estamos en las iglesias por la gracia de Dios también. Así que este punto de vista es creído de la rama reformada entre los evangélicos, los que se llaman calvinistas, por decirlo de alguna manera, que no es tanto así, porque Calvino tiene muy mala fama en otras áreas de la vida, pero las doctrinas están ahí y fueron corroboradas por concilios muy importantes que se gestaron reuniendo a todos los grandes obispos de las diferentes iglesias de Oriente y de Occidente. Así que son doctrinas que son puramente reformadas, ¿no? Así que, ¿cuál de estas dos posiciones que hemos dicho es bíblica? Al examinar los textos relativos al nacer de nuevo, podemos comparar cuál es causa y cuál es efecto. En nuestra obediencia, la causa de nacer de nuevo, en nuestra obediencia la causa es nacer de nuevo, o es nacer de nuevo la causa de nuestra obediencia. La repito, para que no se nos enreden. ¿Es nuestra obediencia la causa de nacer de nuevo? ¿O es el nacer de nuevo la causa de nuestra obediencia? Y ahí queda la pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos. Pero no obstante, vamos a hacer este cuadro que nos lo ilustra de manera gráfica, ¿no? Bien, la causa. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, nacer de nuevo. El efecto es ver el reino de Dios. La causa de Jeremías 24, 7. Dios dará un corazón para que le conozcan, es el efecto. La causa de Ezequiel 16, 62, 63. Dios confirmará su pacto y Él perdonará los pecados. Ese es el efecto de la causa. Ezequiel capítulo 36, 26 al 27. Dice que dará un corazón nuevo y la causa de ese corazón nuevo es la obediencia. En Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer y la consecuencia y la causa, el efecto es las primicias de sus criaturas. En el Salmo 65, 4 dice que somos escogidos de Dios. Y la causa es escogidos de Dios, pero el efecto es atraídos a Él. Así que nos queda bastante claro a través de este cuadro, ¿no? Si aún queda duda de que el punto de vista reformado, o sea la correcta, leamos en Juan capítulo 1, versículo 13, que dice, los cuales, es decir, aquellos que han recibido a Cristo, nacido de nuevo, no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Recuerde que aquí nos está hablando que no es la voluntad, nuestra voluntad la que nos hace nacer, ni es tampoco la voluntad de un hombre la que nos hace nacer, sino que es de Dios. Existe otra manera para entender que nacer de nuevo es un acto soberano divino, que es por contestar a la pregunta, ¿de dónde proviene la fe salvadora? ¿Proviene del libre albedrío del hombre o es una obra de la gracia de Dios? Vamos a ver otro bosquejo que nos va a hablar de esto. La causa. Los que fueron ordenados para vida eterna. El efecto, creyeron. Hechos capítulo 18, versículo 27. La causa de por la gracia habían creído. Hebreos 12:2, Jesús es el autor y el consumador de la fe, es el efecto. Efesios 2:8, por gracia sois
es la causa, salvos por medio de la fe. El Filipenses 1:29, concedido a causa de Cristo, creer en Él. Y en Juan capítulo 6, versículo 65, dado por mi Padre, venir a mí. Es decir, nos está dando la causa por la cual se producen los efectos siguientes. Y todo está relacionado así. Venimos a Cristo porque el Padre nos envió. Nadie puede venir a mí si el Padre no le envía. Por lo tanto, debemos entender así. Y tampoco nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, Dios es el protagonista, Dios es el activo, nosotros somos los pasivos en la salvación. Seguimos. En otra pregunta, ¿juega algún papel la voluntad humana en la salvación? ¿Queda la voluntad inerte antes y durante y después de la conversión? ¿Queda la voluntad inerte antes, durante y después de la conversión? ¿Es nuestra voluntad un títere inconsciente manipulado por un maestro de títeres celestial? Pues de ninguna manera, diría el apóstol también, el apóstol Pablo. Cuando se cambian nuestras percepciones, se conforman entonces las otras facultades. Al ver el reino de Dios, por la iluminación de la regeneración, entonces la conversión llega a ser inevitable. Dios nos revela a Cristo como tan atractivo que su persona misma llega a ser irresistible. La irresistibilidad de la gracia consiste más en una percepción que en la dominación forzada de una voluntad humana resistente. Cristo es demasiado bueno para resistir cuando se revela como Él es. Tal iluminación no transgrede ningún aspecto de la libertad del hombre, ni hace injusticia a los que niegan mirarle. Bien, aquí estamos en otro punto conflictivo y difícil de entender y de explicar, supongo, porque la irresistibilidad, cuando Dios se revela como Él es, no se puede concebir que alguien lo resista. Pero usted dirá, sí, pero predicamos el Evangelio y muchos se resisten. El Evangelio será predicado a todo el mundo, a todas las naciones, y muchos lo van a resistir. Pero el hecho de que resistan el mensaje no significa que van a rechazar al mensajero. Fíjese usted de tal manera que le digo esto, que la palabra de Dios nos dice que toda rodilla se doblará delante de Jesucristo el Señor. Cuando vean su majestuosidad, cuando vean su grandeza, su señorío, cuando vean su gloria, todos se arrodillarán, pero ya no habrá posibilidad de arrepentimiento cuando estas naciones se arrodillen. Pero ante la iluminación de la salvación en el corazón del creyente, cuando llega esa iluminación al corazón del creyente, no hay resistibilidad posible, porque cualquiera va a sucumbir ante semejante gloria, semejante gracia. Dice también que en la segunda venida, Él dice que destruirá por el resplandor de su gloria a todos aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio. Es decir, que ni aún estos podrán rechazar su gloria. Así lo hemos visto como príncipes y reyes se han arrodillado delante de la presencia de Dios cuando han visto su gloria. Y es por eso que podemos afirmar que el llamamiento de Dios es irresistible. El llamamiento de Jesús, de Dios, es irresistible porque la presencia de Cristo vence a cualquiera. Y de la misma manera podemos decidir que el mensaje del Evangelio sí que puede ser rechazado, porque no es precisamente lo que Dios se revela en el corazón de los hombres cuando nacen de nuevo, sino su gloria, su majestuosidad, su grandeza, su amor, que es absolutamente irresistible. El motivo por el cual Dios concede esta iluminación que estamos hablando a algunos y no a otros es un misterio escondido, evidentemente, en la eternidad. Es un misterio escondido en la eternidad. No de todo tenemos revelación, por supuesto. Entonces no somos más sabios que Dios, y Dios tiene sus atributos comunicables y sus atributos incomunicables. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es leer conforme la palabra nos enseña y ver lo que Dios nos enseña en la palabra, lo que puede ser revelado, ¿no? Así que este misterio de que unos acepten y otros no es algo que
que Dios conceda la iluminación o a unos y a otros no, es un misterio que está en su potestad. Las palabras de los artículos del Sínodo de Dort, que es un documento reformado escrito en el 1618, lo expresa con claridad y con belleza. Veamos que estamos defendiendo una doctrina reformada, no es las posiciones arminianas fueron rechazadas y estas se conformaron como las correctas, ¿no? Y en este sínodo de Dort se dijo esto, que dice: Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga bueno, que no quería y ahora quiera realmente, que era rebelde y se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos buenos de buenas obras. Así está redactado en el Sínodo de Dort. El orden correcto de los eventos en la salvación es nacer de nuevo, fe y justificación. La fe salvadora es obsequio divino, no fruto del libre albedrío, ni del libre albedrío humano. Nacer de nuevo es un acto soberano de Dios. El pecador no se convierte a sí mismo, sino que es convertido por medio del poder de Dios y de su gracia benefactora. Así que vamos a advertir también a aquellos que van a estudiar esta doctrina que la idea del libre albedrío neutral es como una mala hierba en el jardín. Justo al momento que crees que es desarraigada, brota otra vez. Todas las ideas erróneas respecto a la salvación, que esta es la más sutil. De todas las ideas erróneas, esta es la más sutil. Siempre tendrás más resistencia respecto a la incapacidad total humana que cualquier otra de las doctrinas de la gracia, porque el hombre carnal insiste en añadir algo a su salvación. No puede ser totalmente pasivo, no acepta ser totalmente pasivo. Precisamente es el signo de su rebelión, de su desobediencia, el hecho de querer participar en algo, que hay algo más grandioso y más grande que saber que eres salvo por medio de la gracia, que no hay nada que tú puedas hacer ni para dártela ni para quitártela. Por lo tanto, creo que debemos considerar muy fuertemente en nuestros corazones las doctrinas correctas, ¿no? Así que en la enseñanza de la incapacidad total humana es aconsejable repetir constantemente lo que no se está diciendo. Lo que nos está diciendo es que somos incapaces de salvarnos, ¿no? Esto ayuda a evitar malentendidos, aunque nunca serán evitados por completo. Siempre habrá quien tenga discusiones, siempre habrá quien tenga controversia, algunos de forma maléfica, otros de forma de desinformación, de ignorancia, pero siempre tendremos algo que discutir. Así está escrita la Biblia por causa de todo esto. Así que, por ejemplo, vale decir, no estamos diciendo que el hombre no tiene voluntad. Recuerdas, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma hay atributos como la voluntad, que están ahí, que toman decisiones, pero son con relación al corazón, donde emanan los deseos del corazón, la voluntad ejecuta. Así que sí que tiene, pero su voluntad está esclavizada por causa del pecado, o bien está esclavizada por causa de Cristo. Pues somos esclavos de Cristo si nos hemos convertido, o somos esclavos del diablo si no lo hemos hecho. Así que el hombre es responsable por sus acciones cuando le falta fuerza para cumplir con su responsabilidad a causa del poder del pecado. Y Dios no manda a hacer lo justo, y Dios nos manda a nosotros a hacer lo justo. Porque Él es santo y por eso nos lo ordena, no porque somos capaces de desobedecerle. Y no estamos diciendo que el pecado no tiene permiso de escoger la salvación, pero que no puede hacerlo sin la gracia de Dios. El pecador, me refiero, no el pecado. El pecador, estamos seguros que tiene permiso para escoger la salvación, pero por alguna razón que desconocemos, no puede hacerlo sin la gracia de Dios. Y eso hace que cuando uno sea realmente arrepentido, regenerado, convertido a Cristo, viva la vida dando gracias, porque sabe que no era capaz, que no era posible para él. Sabe que ha sido una obra majestuosa, una obra de gracia, de gratitud, de bendición, de deseo de Dios, de salvarnos, y vive la vida dándole gratitud y gloria. Quizás por eso, porque esas doctrinas no son reconocidas, es porque todavía falta
que en las iglesias, en las congregaciones, los creyentes le demos la gloria a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, porque quizás todavía pensamos que tenemos opciones en cambiarnos o en cambiar nuestras decisiones con relación a la salvación. Tengo que decirte que como pastor, si lo llegas a hacer, si estás estudiando, te costará aclarar esto de la incapacidad del hombre a la congregación. No para todos es perceptible y por eso tenemos que tener cuidado. Eso sí, evidentemente tenemos que ser precavidos y dar viandas a los que la necesiten y leche a los que necesiten leche. Pero evidentemente no podemos ignorar lo que es tan grande doctrina como la salvación. Así que vale la pena insistir. Dios usará tus enseñanzas para revelar alguno de lo que es la gracia de Dios en verdad. Les dará así una preciosa joya y los enriquecerá toda la vida. Nuestra incapacidad bendita, esta es la resolución. Los estudiantes generalmente suponen que me entendieron mal. Esto lo dice el profesor que redacta esta teología. Cuando oyen que una comprensión de su incapacidad total es una de las bendiciones más grandes. Es decir, si yo digo que la incapacidad total tuya, absoluta tuya, que estás escuchando, es de una de las bendiciones más grandes, puedes quedar asombrado, pero es la que destruye completamente el yo, la que permite que Dios comience a hacer una obra, o la obra que comenzó en nosotros para terminarla completamente. La siguiente cita es de Martín Lutero, que fue el reformador por excelencia, digamos, el que comenzó. No fue el reformador porque ya la reforma venía en otros hombres que pagaron un precio muy alto, con incluso la muerte, para hablarnos de la doctrina reformada, pero digamos que él fue la punta de lanza definitiva para que se produjera una gran revolución. Dice que él, del consuelo de saber que la salvación no depende del libre albedrío, yo confieso, dice Martín Lutero, francamente que de mi parte, incluso si fuera posible, no querría que me sea dado el libre albedrío. Es decir, no lo desea, ni cosa cualquiera dejada a mis propias manos, para capacitarme, para trabajar para la salvación, no solamente porque frente a tantos peligros y adversarios y asaltos de demonio no podría aguantar y sostener mi libre albedrío, porque un solo demonio es más fuerte que todos los hombres y bajo tales condiciones ningún hombre podría salvarse. Pero a causa de que incluso si no fueran peligros, sean adversarios o diablos, estaría todavía esforzado a trabajar sin ninguna garantía de éxito y golpear al aire en vano. Si yo viviera y trabajara hasta toda la eternidad, mi conciencia nunca alcanzaría una certeza cómoda sobre la cuestión de cuánto falta para satisfacerle a Dios. Estaríamos siempre insatisfechos. En cualquier obra que haya cumplido quedaría todavía una duda persistente, si Dios estaba complacido o si requería alguna otra cosa más. La experiencia de todos los que buscan justicia por obras comprueba esto, y yo mismo lo aprendí suficientemente bien por un periodo de muchos años, a mi propia gran desgracia. Pero ya que Dios ha quitado mi salvación del control de mi propia voluntad, dice Lutero, y la ha puesto bajo el control de la suya, y prometió salvarme no según mi esfuerzo ni correr, pero según su propia gracia y misericordia. Yo tengo la certeza cómoda de que Él es fiel y que no me mentirá. Y que Él es también grande, poderoso, de manera que ningún demonio ni oposición pueda derrotarle o quitarme de Él. Nadie. Él dice, nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Lo debes en Juan capítulo 10, versículo 28-29. Así es que si no todos, sin embargo algunos, en realidad muchos son salvos. Pero en cambio, por el poder del libre albedrío, ninguno podría ser salvo, pues todos pereceríamos. Además tengo la certeza cómoda de que yo agrado a Dios no por causa de méritos de mis obras, sino por razón de su favor
misericordioso que me prometió, a fin de que si trabajo demasiado poco o malo, no me lo atribuye a mí, sino con compasión paternal me perdona y me hace mejor. Para todos los santos, eso es gloriarse en su Dios. Así que llegamos al final de este estudio de la doctrina de la gracia, la incapacidad humana, y si bien el anterior fue de 40 minutos, este es de 30, por lo tanto queda compensado, y espero que sea de gran bendición para ti. Recuerda estos dichos de Lutero que están ahí grabados para que los puedas repetir una y otra vez, que él se agrada, se gloría de que la salvación no dependa de su libre albedrío, sino de la gracia de Dios. Y eso es lo que queremos decir en este estudio, en este final de estudio. El hombre es incapaz, totalmente incapaz de aportar nada a su salvación, y eso no es una maldición, es una bendición de que todo tu salvación, de que toda tu gracia, todo tu crecimiento, todo tu desarrollo espiritual provenga de la divina gracia de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente tema, que lo vamos a ver reflejado próximamente. Será justificado por la fe solamente. Así que bendiciones, un abrazo, nos vemos en la siguiente lección.